Hola, gente. Sean cordialmente bienvenidos a nuestra comunidad de investigaciones científicas online, que es nuestro espacio de conocimiento de métodos científicos y bioestadística. La idea de esta comunidad es generar conocimiento al respecto de investigaciones científicas, utilizando técnicas de bioestadísticas asociadas con el método científico. Si usted es estudiante de pregrado, posgrado o mismo profesor, investigador que trabaja con análisis cuantitativa y quiere aprender sobre este mundo tan diverso para publicar sus hallazgos, esa comunidad está hecha justamente para usted. Vamos a empezar. Primera cosa que quiero decir es, ¿quién somos? Yo, no, como les dije, soy Sueni Paloma. Pueden llamarme de Paloma, no hay ningún problema. Soy estudiante actualmente de doctorado en Ciencias Biomédicas Translacional por la Universidad de Ohio. Entonces, espero culminar este doctorado en 2026. También soy estudiante de doctorado en Estadística Multivariante Aplicada por la Universidad de Salamanca. Estoy en un periodo sabático porque estoy terminando un estudio de posgrado de investigación clínica global por la Universidad de Harvard. Entonces, ahorita en junio de 2022, estaré graduando de esta otra carrera, de esta otra especialidad. Soy certificada en epidemiología avanzada por la Universidad de Missouri, también certificada en bioestadística por Instituto de Educación en Estadística acá en los Estados Unidos. Soy especialista en estadística y métodos científicos por la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos. En esta misma sociedad también soy diplomada en educación y también métodos científicos. Hice mi máster en biodiversidad en áreas tropicales por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en España y soy licenciada en ciencias biológicas con la énfasis en ciencias ambientales por la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, que es el país donde yo nací. Y mi compañero es máster en dirección y asesoramiento financiero por la Universidad Internacional de La Rioja. Es ingeniero de empresas por la Universidad Técnica de Ambato, en Ecuador, y también es tecnólogo de petróleo por la Universidad Tecnológica Equinocial, también en Ecuador. Entonces, desde 2009, he hecho varias investigaciones en el área de las ciencias biológicas. ¿Pero por qué 2009? Porque fue donde yo empecé a estudiar mi carrera de ciencias biológicas. Entonces, desde el primer semestre ya ingresé en varios estudios del área, ¿no?, de la ecología. Y cuando fui a Ecuador en 2010, continué mis estudios en ciencias biológicas, en sistemática y evolución de anfibios. Y allá en Ecuador, desde 2014 hasta 2021, empecé a trabajar con epidemiología clínica, también fui docente en Ecuador y hasta el momento hago estudios en epidemiología clínica, cuestiones de sobrevida, donaciones de órganos y trasplantes, riesgos cardiometabólicos, todo relacionado a la nutrición o salud en general. Actualmente estoy vinculada con estudios de microbiota intestinal y aquí también uso bastante herramientas de la bioestadística. Carlos Hoyos, que es el compañero que yo había comentado anteriormente, he trabajado con escritura académica en el idioma español, gestión de proyectos, diversos proyectos vinculados a las ciencias sociales. También es profesor de bioestadística y se capacita en el área del data science o ciencias de datos. Entonces, vamos a empezar con esta clase gratuita que hemos desarrollado para ustedes, que yo les voy a presentar. Ya. La primera cosa que quiero preguntar a ustedes es, ¿cómo se define la investigación científica? Bueno, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema, ¿ya? Entonces, ¿qué enfoques se ha presentado en la investigación? Bueno, a lo largo de la historia de la ciencia ha surgido diversas corrientes de pensamiento como el empirismo, materialismo dialéctico,
el positivismo, la fenomenología y diversos marcos interpretativos, como es el realismo, el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que las sustentan desde el siglo pasado, tales corrientes se polarizaron en dos diferentes enfoques, que son los principales, que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos, porque su esfuerzo es generar conocimiento, por lo que la definición previa de la investigación se aplica a los dos por igual. En términos generales, estos métodos utilizan básicamente 5 estrategias similares y se relacionan entre sí. La primera es llevar a cabo la observación y la evaluación de fenómenos. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la evaluación realizadas. Establecen también y demuestran el grado que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, para modificar y fundamentar las suposiciones, ideas y incluso para generar otras ideas. Sin embargo, aunque esos enfoques cuantitativo y cualitativo comparten esas estrategias similares, cada una tiene sus propias características. ¿Y cómo surgen las ideas de investigación? Bueno, las investigaciones se originan obviamente de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamenta nuestros estudios ni el enfoque que habremos de seguir, ¿ya? Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva, o sea, desde la perspectiva cuantitativa, a la realidad subjetiva, que es una perspectiva cualitativa, o también la realidad intersubjetiva, que utilizan esa óptica mixta. Entonces, hay una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran las experiencias individuales, los materiales escritos, tesis, artículos científicos, informes, también piezas audiovisuales y programas de radio y televisión, información disponible en Internet, teorías, descubrimientos que son productos de investigaciones, conversación personales, observaciones de hechos, creencias, incluso intuiciones y presentimientos. Todo eso pueden ser fuentes de ideas para la investigación. Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no necesariamente se relacionan con la calidad de estas. El hecho de que un estudiante lea un artículo científico y extraiga de él una idea de investigación no necesariamente significa que sea mejor que a otro estudiante que lo obtuvo ideas mientras veía una película o un partido de fútbol. Y la otra pregunta que es interesante hacerles es, ¿qué es plantear el problema de la investigación cuantitativa? Que es nuestro caso, que es nuestra idea para este curso. Es una vez que han concebido las ideas de investigación, el estudiante o el experto ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque que va a estudiar, en este caso cuantitativo, se encuentran en condiciones de plantear el problema de investigación. De nada sirve contar con un buen método, con mucho entusiasmo, si no sabemos qué investigar. En realidad,
plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o bien tardar bastante tiempo. Depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema, la complejidad y la existencia de estudios anteriores, además también el empeño de nosotros como investigadores y nuestras habilidades personales. Seleccionar un tema o una idea no coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizar esos datos que vamos a obtener. Antes, necesitamos formular el problema específicos en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. El delimitar es la esencia del planteamiento cuantitativo. Ahora bien, un problema planteado correctamente está parcialmente resuelto. Eso dijo Ackoff en 1967. Él también dijo que a mayor exactitud corresponde más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Nosotros como investigador debemos ser capaces no solo de conceptualizar el problema, sino también escribirlo de forma clara, precisa y accesible. En ocasiones, nosotros tenemos que saber qué queremos hacer, pero también tenemos que comunicar nuestros hallazgos a los demás. Y ahí vamos a tener un gran esfuerzo por traducir nuestros pensamientos a términos comprensibles. Entonces, hay otra pregunta que debemos hacernos, es, ¿qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? Ese desarrollo es un producto y es también un proceso. Es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro problema. El planteamiento de problema que hemos conversado anteriormente. Y también es un producto porque va a ser nuestro marco teórico. Y una vez que hemos planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya tenemos nuestros objetivos, que son nuestros propósitos del estudio, nuestras preguntas de investigación, y cuando además se ha evaluado la relevancia y la factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio. Ello implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio que vamos a realizar. Asimismo, es importante aclarar que el marco teórico no es lo mismo que la teoría. Por lo tanto, no todos los estudios que incluyen el marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. La perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual nos vamos a mover, ¿no? Además, puede suministrar ideas nuevas y es útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. Y ahí viene qué alcance podemos tener en este proceso de nuestra investigación cualitativa. Si una vez hecha la revisión de la literatura, hemos decidido que nuestra investigación vale la pena y debemos realizarla. El siguiente paso consiste en visualizar el alcance que nuestro estudio va a tener. No se deben considerar los alcances como tipos de estudio, ya que más que ser una clasificación, constituye un continuo de causalidad que puede tener un estudio. Esta
reflexión es importante, pues del alcance del estudio depende de la estrategia de la investigación. Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán diferentes en estudios con el alcance, por ejemplo, exploratorio, descriptivo, explicativo, y los estudios de carácter exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos. Por lo general, esos estudios descriptivos son la base de las investigaciones que relacionan o asocian variables, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios de carácter explicativos, que generan un sentido de entendimiento y están mucho más estruturados. Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento más específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Y también es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después descriptiva y ahí también de forma explicativa, que quizás queremos encontrar una determinada causalidad de los hechos o de los fenómenos. Ahora bien, surge una pregunta esencial. ¿De qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo o explicativo? La respuesta, señores, no es muy sencilla, pero diremos que depende fundamentalmente de dos factores: el estado del conocimiento sobre el problema de investigación que habíamos conversado y también que también mostramos en la revisión de la literatura y así también como la perspectiva que se pretende dar a este estudio. Y ahí tiene esta pregunta súper interesante que a veces no logramos contestarla bien, es: ¿toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis? Bien, primero tenemos que analizar qué son hipótesis. Hipótesis básicamente son las guías de una investigación. Indican de lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, las hipótesis son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Por ejemplo, vamos aquí a hacer una pregunta de investigación. ¿Le gustaría a Carlos? Y la hipótesis: ¿le resultó atractiva a Carlos? Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. Después que investigamos si acepta o no la hipótesis, al cortejar a Carlos y observar el resultado. Y ahí viene la pregunta, ¿no? En toda investigación, ¿debemos plantear hipótesis? La respuesta es no. No todas las investigaciones debemos plantear hipótesis. El hecho de que formulemos o no la hipótesis depende básicamente de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance quizás sea relacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero siempre que intenten pronosticar una cifra o un hecho. ¿Y qué es un diseño de investigación? Una vez que se planteó el problema,
Foi definido o alcance da investigação e se formularam as hipóteses, ou quizás, dependendo da natureza do estudo, não formulamos a hipótese. O investigador deve visualizar de maneira prática e concreta, contestar essas perguntas de investigação e, además de cumprir com os objetivos fijados. Isto implica selecionar ou desenvolver ou mais desenhos de investigação e aplicá-los ao contexto particular do estudo, de nosso estudo, verdade? O término desenho se refere ao plano ou estratégia concebida para obter a informação que se deseja com o fim de responder ao planteamento do problema. Sugerimos a quem se inicia na investigação começar com estudos que se basem em um solo desenho e, logo, desenvolver indagações que impliquem mais de um, se é que a situação da investigação assim lo requiere. Para visualizar mais claramente o assunto do desenho, vamos utilizar o mesmo exemplo anterior. Le gustaría a Carlos, ¿por qué? La hipótesis, yo le resulto atractiva a Carlos porque me mira frecuentemente. El diseño constituirá el plan o la estrategia para confirmar si es o no es cierto que le resulto atractiva a Carlos. En este caso podría ser, vamos a ver aquí. Mañana buscaré a Carlos después de la clase de estadística. Me acercaré a él y le diré que le ve muy guapo y le invitaré a una tacita de café. Una vez que estemos en la cafetería, le tomaré de la mano y si él no la retira, le invitaré a cenar quizás en siguiente fin de semana. Y si acepta, en el lugar donde cenemos, le comentaré que le parece guapo y le preguntaré si yo le resulto atractiva. Desde luego, puedo concebir otra estrategia, tal como invitarle a bailar o quizás ir al cine en lugar de cenar, o bien si conozco a sus amigos y ahí yo pregunto a sus amigos si le gusto, ¿no? Y en la investigación disponemos de diversas clases de diseños y debemos elegir uno o varios para desarrollar nuestra propia estrategia. Y ahí viene otra cuestión. En una investigación siempre tenemos una muestra, no siempre, pero en la mayoría de las situaciones sí realizamos el estudio con una muestra. Solo cuando queremos efectuar un censo, debemos incluir todos los casos, o sea, personas, animales, plantas, objetos. Por ejemplo, los estudios motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. Las muestras se utilizan por la economía de tiempo, de recursos. Por lo tanto, para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de muestreo o la unidad del análisis. Se trata de individuos, de organizaciones, de periodos, comunidades, situaciones, piezas producidas, eventos. Bueno, hay varios. Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán los datos y tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión. Por eso que vienen las cuestiones de los criterios de inclusión y de exclusión. Además, deberían ser representativos de la población. A esto llamamos de validez externa. ¿Y qué implica la etapa de recolección de datos? Bueno, una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio y si tenemos o no hipótesis, la siguiente etapa es recolectar la información. La recolección de datos implica
elaborar um plano detalhado de procedimentos que nos conduzcam a reunir dados com um propósito específico. Este plano inclui, temos que determinar exatamente o seguinte: quais são as fontes de las que vão obter esses dados? Ou seja, os dados vão ser proporcionados por pessoas, se produzirão de observações, de registros, ou se encontram em documentos, arquivos, base de dados. Em onde se localizam essas fontes? Normalmente, em la muestra selecionada, pero podemos observar com outras precisões, de acordo? A outra pergunta é, através de que meio ou método vamos recoletar os dados? Esta fase implica elegir um ou vários métodos e definir os procedimentos que vamos a utilizar em la correlación, no la correlación, no, la recolección de la información. El método o esos métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Una vez recolectada la información, o sea, recolectados los datos, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y que respondan al planteamiento del problema? El plan se nutre de diversos elementos. Por las variables son básicamente las características o atributos que se deben medir o observar. Esas variables ya van a estar en nuestro planteamiento, en nuestra hipótesis, en los objetivos del estudio. También tenemos que tomar en cuenta las definiciones operacionales, la manera como hemos operacionalizado las variables es importante para definir el método que vamos medir esas variables, por lo cual resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos. También tenemos que pensar en la muestra, que hablamos anteriormente, los recursos disponibles, o sea, de tiempo, el apoyo institucional, también la parte económica. Y este plan se implementa para obtener los datos requeridos, pero no vamos aquí a olvidar de los atributos, las calidades y las variables que deben ser medidas. Y ahí viene nuestra etapa número 2, que es ¿qué procedimentos vamos a utilizar para analizar cuantitativamente esos datos? ¿Ya? Una vez que hemos codificado, transferido nuestros datos a una matriz, guardado esos datos en un archivo y limpiado los errores, nosotros como investigador debemos proceder al análisis. En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se llevan a cabo con un computador, porque si pensamos en la época de nuestros abuelos, no, En mi época mismo, cuando estudiaba biología a 100 años luz, hacíamos todo a mano, ¿verdad? Pero actualmente ya casi nadie hace de forma manual, ni aplicando las fórmulas, en especial si tenemos un gran volumen considerable así de datos. Por otra parte, en la mayoría de las instituciones de educación media, superior, centros de investigación, empresas, sindicatos, dispone de sistemas de cómputo para archivar y analizar los datos. Entonces, vamos aquí ver los pasos para ese análisis. Vamos ver. Paso número 1. Selecionar un programa de análisis, ¿ya? No olvide que antes de hacer ese análisis debemos depurar nuestra matriz de datos. Normalmente, hay varios programas. Tenemos el más común, el SPSS, tenemos el SAS, el Stata, ERR, Ramovi, tenemos el JMP, tenemos innumerables programas estadísticos actualmente. Paso número 2 es ejecutar el programa. La mayoría de sus programas son fáciles de usar, ¿ya?
pues lo único que debemos hacer es solicitar los análisis, clicar aquí, clicar allá, dependiendo del programa que ustedes escogieron. El paso número 3 es explorar los datos, analizar de forma descriptiva cada variable que tenemos, visualizar estos datos de forma con una gráfica, pode ser com uma tabla. Además, não olvidem, de forma básica, que as variáveis podem ser quantitativas, qualitativas, de acordo? Não olvidem essas questões mais de la natureza, já? Cabe também señalar que se hemos levado a cabo a investigação mirando passo por passo, a fase analítica é relativamente sencilla. Por quê? Já formulamos as perguntas de investigação, já visualizamos o alcance do estudo, já estabelecimos hipóteses, se o estudo realmente requer de la hipótese, definimos as variáveis, se é nominal, se é ordinal, se é discreta, contínua, de intervalo, de razão. Temos nossos instrumentos, conhecemos que itens ou indicadores que vamos a medir essas variáveis, de que nível de medição para cada variável, e aí também venimos recolectar os dados. O passo número 4 é evaluar a confiabilidade e a validez que foram logradas por los instrumentos de medição, analisar aqui, mediante pruebas estadísticas, as hipóteses planteadas, em este caso, do análise estadístico inferencial. Se temos algum outro análise adicional, seria o passo número 3, e o passo número 7 é preparar esses resultados que encontramos em gráficas, em tablas, em figuras, em quadros, de acordo? E aí vou aqui conversar com vocês sobre a questão da estadística descriptiva, já? A primeira tarefa que temos que fazer é descrever esses dados, os valores ou as pontuações obtenidas para cada variável, outra vez, as variáveis quantitativas ou as variáveis qualitativas. Normalmente, com as variáveis quantitativas, mostramos com as medidas de tendência central, como moda, média, mediana, as medidas também de dispersão, que vou falar mais adelante. As variáveis qualitativas, perdão, utilizamos medidas de frequências também. Ou seja, temos várias formas de descrever esses dados, já? E de que outra maneira podem apresentar-se as distribuições de las frequências? Bueno, por porcentagens, como havia dicho, também de forma de histogramas, de gráficas de pastel, ou essas gráficas circulares, de essas gráficas de barras agrupadas. E em relação às medidas de tendência central, eu normalmente chamo de las 3 M's, média, moda e mediana. A média que sempre hablo a questão é o promédio ou a média aritmética, já? O nível de medição da variável determina qual é a medida de tendência central mais apropriada para ser interpretada, já? E também, quais são essas medidas de dispersão, essas medidas de variabilidade? Indicam, já vale a redundância, a dispersão de los dados em la escala de medição. Podemos dizer a dispersão de los dados em relação à média ou em relação à mediana. E também há uma grande pergunta, não? Onde estão disseminadas essas pontuações ou esses valores obtenidos? As medidas de tendência central são valores em uma distribuição. E as medidas de dispersão são os intervalos que designam distância ou o número de unidades em esta escala de medição. E, normalmente, essas medidas de variabilidade ou medidas de dispersão são o rango interquartílico, a variança,
la desviación estándar, el error estándar, el intervalo de confianza y hay varios otros, ¿ya? ¿Hay alguna otra medida en la estadística descriptiva? Sí, tenemos algunas más. Puede ser la asimetría o la kurtosis. La asimetría es una estadística necesaria para conocer cuánto se parece nuestra distribución a una distribución teórica que llamamos de curva normal y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan estas puntuaciones, ¿ya? Si la simetría es 0, significa que nuestra curva es simétrica. Cuando ella es positiva, quiere decir que hay más valores agrupados hacia la izquierda de la curva, o podemos decir que está debajo de la media. Cuando es negativa, significa que los valores tienden a agruparse hacia la derecha de la curva o encima de la media, ¿de acuerdo? La kurtosis es un indicador de plana o picuda estar en la curva. O sea, si la kurtosis es 0, podemos decir que puede ser tiene una curva normal, ¿no? Si esa kurtosis es positiva, quiere decir que la curva, la distribución, el polígono es más picudo, así, ¿ya? Si la kurtosis es negativa, significa que él es más plana, más planita la curva. Bueno, en relación a la estadística inferencial, con frecuencia el propósito de la investigación va mucho más allá de describir estas distribuciones de las variables. Se pretende probar hipótesis y generalizar o inferir los resultados obtenidos en la muestra a la población. Los datos casi siempre, como había dicho a ustedes, se recolectan de una muestra y sus resultados estadísticos llamamos de estadígrafos. La media o la desviación estándar de la distribución de una muestra son estadígrafos. Las estadísticas de la población conocemos como parámetros. Estos no son calculados porque no se recolectan datos de toda la población, solo si ustedes hacen un censo, ¿ya? Pero pueden ser inferidos de los estadígrafos, y ahí viene el nombre de estadística inferencial. Entonces, la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente de dos procedimientos: probar hipótesis o estimar parámetros. ¿Y qué consiste la prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición respecto de un o de varios parámetros. Y lo que el investigador hace por el medio de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis poblacional es congruente con los datos de la muestra. Una hipótesis se refiere como un valor aceptable del parámetro y es consistente con los datos. Si no lo es, se rechaza, ¿de acuerdo? Para comprender lo que es la prueba de hipótesis en la estadística inferencial, es necesario revisar los conceptos de la distribución muestral y el nivel de significancia. ¿Y qué es la distribución muestral? Es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de un determinado tamaño de una población. Las distribuciones muestrales de medias son probablemente las más conocidas. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nuestro universo son los automovilistas de alguna ciudad.
y deseamos averiguar cuánto tiempo pasan manejando. Entonces, de este universo podría extraerse de una muestra representativa. Vamos a suponer que el tamaño adecuado de la muestra sea, no sé, de 500 automovilistas. De este mismo universo podemos sacar varias muestras. Si calculáramos la media de todas las medias de las muestras, prácticamente obtendríamos el valor de la media poblacional. De hecho, casi nunca se obtiene la distribución muestral, o sea, la distribución de las medias de todas las muestras posibles. Es más bien un concepto teórico definido por la estadística para nosotros investigadores. Lo que comúnmente hacemos es extraer de una sola muestra. ¿Y qué es el nivel de significancia o de significación? Es la probabilidad de que un evento ocurra oscile entre 0 y 1, donde 0 implica la imposibilidad de ocurrencia de ese fenómeno y 1 es la certeza que ese fenómeno ocurra. O sea, al lanzar al aire una moneda no cargada, la probabilidad que salga cruz es de 50%, o en proporción 0.5. Y la probabilidad que la moneda caiga cara también es de 50%. Con un dado, la probabilidad de obtener cualquiera de sus caras al lanzarlo es de 1/6, que es igual a 0.167, ¿ya? Y la suma de esas posibilidades siempre va a ser 1, ¿de acuerdo? Y para probar la hipótesis inferenciales respecto a la media, nosotros como investigadores debemos evaluar si es alta o es baja la probabilidad que la media de la muestra esté cerca de la media de la distribución muestral. Si es baja, el investigador dudará de generalizar esos datos a la población. Ahora, si es alta, el investigador podrá hacer generalizaciones, dependiendo siempre cuando nuestra muestra sea representativa, ¿de acuerdo? Y es aquí donde entra el nivel de significancia o el nivel alfa, el cual es un nivel de la probabilidad de equivocarse y se fija antes de probar las hipótesis estadísticas. Pero también viene aquí la pregunta de $1 millón. ¿Se pueden cometer errores al probar las hipótesis y realizar estadística inferencial? Nunca estaremos completamente seguros de nuestra estimación. Trabajamos en la realidad con altos niveles de confianza, pero aunque el riesgo sea mínimo, podremos cometer errores. Los resultados posibles al probar la hipótesis, o sea, es aceptar una hipótesis verdadera, que podría ser una decisión correcta, rechazar una hipótesis falsa, que también podría ser una decisión correcta, aceptar una hipótesis falsa, y ahí conocemos error beta o error tipo 2, rechazar una hipótesis verdadera, que normalmente conocemos el error tipo 1 o alfa, error alfa. Ambos tipos de error son indeseables. Sin embargo, puede reducirse sustancialmente la posibilidad de que se presenten mediante, por ejemplo, con muestras probabilísticas, inspección cuidadosa de los datos. Tenemos que mirar si nuestros datos tienen outliers o valores extremos, que también es una discusión muy buena que podemos hacer más adelante. Seleccionar las pruebas estadísticas apropiadas de acuerdo con nuestra pregunta de investigación, de acuerdo con nuestros objetivos y con los tipos de variables que tenemos. Y
tener un conocimiento teórico o también práctico de nuestra población de interés, ¿de acuerdo? Y ahí, el análisis estadístico para probar la hipótesis. Podemos tener dos tipos, el análisis paramétricos y los no paramétricos. Cada tipo tiene sus propias características y también tiene supuestos o presuposiciones que las sustentan. La elección ya de qué clase de análisis vamos a efectuar va a depender de esos supuestos. De igual forma, cabe destacar que en una misma investigación es posible llevar a cabo análisis paramétricos, ya para algunas hipótesis, y análisis no paramétrico para otras. ¿Y qué es estas pruebas estadísticas paramétricas? Tenemos que analizar algunos supuestos, son varios, ¿ya? La distribución de la población de la variable dependiente debe ser normal. Cuando dos o más poblaciones, o sea, cuando dos o más grupos son estudiados, deben tener una varianza homogénea o llamamos de homocedasticidad, o sea, que esos grupos en cuestión poseen una dispersión similar, que las varianzas sean similares en sus distribuciones. Ciertamente, esos criterios tal vez sean muy rigurosos y algunos investigadores suelen basar sus análisis en el tipo de hipótesis y los niveles de medición de las variables. Esto queda a juicio del lector. En la investigación académica, y cuando quien la realiza es una persona experimentada, se debe analizar con mucho rigor. ¿Y cuáles son algunas pruebas paramétricas? Podemos tener, por ejemplo, la correlación de Pearson, la regresión lineal, las pruebas de Student, las pruebas de contraste de diferencia de proporciones, el análisis de la varianza, o sea, la ANOVA, de un sentido unidireccional, análisis de la varianza factorial, ¿ya? Análisis de la covarianza, hay varios. En relación a las pruebas no paramétricas, tenemos que tener algunas consideraciones. La mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma de la distribución. Normalmente estas distribuciones son no normales o libres. Y las variables no necesariamente tienen que estar medidas por un intervalo o de razón. Pueden ser tranquilamente variables cualitativas, sean ellas nominales, dicotómicas, nominales politómicas, o también variables cualitativas ordinales. Y algunas pruebas son chi cuadrado de Pearson, chi cuadrado de Spearman, es la correlación de chi cuadrado de Spearman, no, sería correlación de Spearman, si chi cuadrado de McNemar, tenemos correlación de Kendall, tenemos Kruskal-Wallis y varios otros pruebas no paramétricos, ¿de acuerdo? Y ahí vienen, señores, el reporte de nuestros resultados, ¿no? Se ha llevado a cabo esta nuestra investigación cualitativa, se generaron resultados que se encuentran en tablas, en gráficas, en diagramas, pero esse processo todavia não se termina. É necessário comunicar esses resultados mediante um reporte, no qual pode ser um livro, um capítulo de livro, o artículo científico, um diário de divulgação geral, uma exposição, um documento técnico, uma tese ou dissertação. Em qualquer caso, devemos descrever la investigación realizada y los descubrimientos producidos, ¿ya? Lo primero que debemos hacer es definir qué tipo de reporte es necesario elaborar. Eso va a depender de varias cuestiones. Las razones por las cuales surgieron esas investigaciones, los usuarios del estudio,
el contexto en el cual se habrá de presentar. Y ahí también viene la inquietud, ¿no? Hay guías o manuales para elaborar un reporte de investigación. Para desarrollar el reporte, siempre debemos seguir un estilo de publicación, en el cual nos va a indicar cómo citar las referencias en el texto e incluir en la bibliografía o en la lista de referencias. Así también, cómo vamos a presentar las tablas, las figuras, las ecuaciones y otros elementos. Y eso es una forma que las comunidades académicas han desarrollado para construir estándares homogéneos de redacción, ¿ya? Y también dar y dar el crédito a las fuentes originales consultadas, que nosotros consultamos, así como comunicar al lector cómo eles podem localizar essas fuentes. Há vários estilos. Temos o APA, Vancouver, temos Chicago, Harvard, MLA, há inumeráveis. E também cada revista pode ter seus critérios mais específicos. E aí, les vou falar um pouco sobre os contenidos de nosso curso de métodos científicos e bioestadística. Em relação a nosso primeiro módulo, que vai ser de métodos científicos com um delineamento mais quantitativo, vamos seguir os passos, não? Como definir nosso tema de investigação, nosso planteamento do problema, por que é importante nosso estudo, quais são a proposta, como vamos formular esses objetivos, como podemos elaborar nosso marco teórico, se vamos analisar se não a hipótese, essa formulação da hipótese, identificar as variáveis e construir a matriz operacional, analisar a questão metodológica, ou seja, a questão de los tipos de estudio, los diseños, la muestra, las fuentes, las técnicas, instrumentos, cómo analizar toda esta cuestión metodológica que viene a ser nuestra siguiente etapa, que es la parte de la bioestadística. Aquí vamos a tener de forma bastante general 21 tópicos que será más introductorio de la estadística descriptiva, la estadística inferencial, el tamaño de la muestra, analisar la cuestión de la normalidad y homocedaticidad, el análisis de la correlación, de sus diferentes tipos de correlación, la prueba T-Students y sus variedades, el tamaño del efecto, el uso de bootstrapping, las ANOVAs de la unidireccional, factorial. También vamos a estudiar y practicar la análisis de la covarianza, la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple, la regresión logística binaria, chi cuadrado y todas sus variedades, la prueba exacta de Fisher, la prueba de Mann-Whitney, de Kruskal-Wallis, de Wilkinson, la ANOVA de Friedman, la curva Rock. Son varias temáticas para nuestro curso de bioestadística. Pero solo vamos tener esto, solo no. Tenemos un bonus también de la cuestión más fundamental de la epidemiología, los diseños de estudios epidemiológicos, las medidas de asociación en epidemiología, la validez, la precisión, los fundamentos del sesgo de selección, de información, de confusión. Perdón por la bulla, es un helicóptero pasando. Y vamos a tener muchos otros más bonos en nuestra comunidad de investigaciones científicas online, ¿ya? Y también sígueme en las redes sociales, estoy en el Instagram, estoy en el Facebook, en el LinkedIn, y espero verles en nuestro curso y me sigan para tener mucho más apoyo, ¿ya? Muchas gracias y chao.